Evangelio de octubre 23, 2015, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla desde el sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos los que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tener una pequeña parte de la primera lectura de Pablo a los romanos. Bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana, deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza la ley del pecado, que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, tenemos dos partes muy interesantes que se van a unificar perfectamente con la primera lectura. En la primera, el Señor nos está recordando que muchas veces muchos de nosotros actuamos de una manera hipócrita. Dice, si saben ustedes descifrar, si saben ustedes interpretar el aspecto del cielo y la tierra, ¿por qué? Porque dice, ven que una nube se va levantando del poniente y dicen va a llover. Sopla el viento del sur y dicen que va a hacer calor. Dice, ¿por qué no entonces interpretan lo que les conviene hacer ahora? Muchas veces es fácil hacernos de un conocimiento de muchas cosas, pero que en un momento dado no incluye lo más importante, que es Dios. Muchas veces el propio conocimiento científico, la propia razón humana, se quiere como contraponer a aquello que viene de Dios, y no es cierto. Si fuéramos humildes, tendríamos que reconocer siempre las cosas y la presencia de Dios. Si fuéramos humildes, entonces tendríamos que voltear a buscar el rostro de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué no son razonables? ¿Por qué se quieren hacer hipócritas? Luego nos da una advertencia muy dura. Cuando vayas con tu adversario ante la autoridad, arréglate antes de llegar, cuando vas de camino. Porque cuando estés ante el juez, él te va a entregar a la policía y te meterán a la cárcel. Y no saldrás hasta que pagues el último centavo. ¿Qué quiere decir el Señor? Que mientras vamos de camino hagamos la oración del Padre Nuestro y la cumplamos. Perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que nos ofendieron. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los otros. De forma tal que también se cumple esa otra parte del Evangelio cuando el Señor dice, no juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. ¿Cuál es el camino? Sin duda el camino es la vida. Al final de nuestra vida, cuando ya no haya dudas y estemos delante de Dios, ahí, ¿cuántos de nosotros vamos a tronarnos dedos, a pasar saliva gordo y decir, ay caray, si es cierto que Dios existe, si es cierto que tengo que dar cuenta, si es cierto que todas estas cosas? ¿Cuántos de nosotros corremos el riesgo de ser condenados por nuestra incredulidad? Porque simplemente con el observar la creación tan hermosa tendríamos que aceptar de inmediato que una inteligencia superior
la ha creado. Y no solamente la creación, nosotros mismos, observándonos nosotros mismos con detenimiento y viendo cómo nuestro cuerpo funciona, conociéndonos a nosotros mismos, tendríamos que derivar de nosotros la presencia de Dios. Porque es obvio. ¿Cómo se integra aquí la primera lectura? Pablo dice, nada bueno hay en mi naturaleza deteriorada por el pecado. Podríamos decir que es un poco pesimista, porque siguiendo a Tomás de Aquino tendríamos que decir que todo lo que es bueno. Dios nos hizo buenos, pero Pablo se refiere precisamente a la tendencia de la carne, de nuestra carne, hacia el pecado de manera natural. ¿Por qué hacia el pecado? ¿Y de qué está hablando? Bueno, no es cierto que nosotros, el cuerpo, de manera natural, busca, por ejemplo, el descanso. Sin embargo, cuando el descanso es en exceso, nos impide trabajar, nos impide inclusive vivir, y nos vuelve holgazanes y perezosos, que es un pecado grave, porque al ser perezosos y al no trabajar, de todas formas el cuerpo tiene ganas de comer, y entonces es probable que queramos nosotros robar. De la misma manera, el cuerpo busca la comida, el alimento. Y si nosotros no le ponemos un límite, también ese alimento, esa comida que el cuerpo busca de manera natural, se podrá desenfrenar y terminaremos nosotros siendo obesos, siendo glotones y consumiendo más de lo que nosotros necesitamos en nuestro propio detrimento, pero también en detrimento de otros a quienes pudiéramos ayudar con la comida. Y lo mismo podemos decir del placer. El placer de beber, el placer inclusive íntimo con una mujer, que muchas veces se tuerce a través de nuestra mente, que no es recta, y nosotros comenzamos a pensar, ¿cómo puedo tener más placer? Y aunque un hombre sea un hombre en un momento dado, puede ser llevado por ese placer, por ese deseo a pensar en tener una relación íntima con otro hombre, o con un animal, o con un objeto. Pero es porque no está teniendo la prudencia de una recta razón. Y entonces el cuerpo, cuando no tiene, como aquella imagen hermosísima de la auriga, ¿va? Cuando no tiene un piloto adecuado, es como un caballo desbocado y nos lleva hacia la condenación. Dice Pablo, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Intento hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Mientras la fuerza de Dios no está en nosotros, muchas veces el pecado nos logra vencer. Porque el pecado, como tendencia descontrolada, comienza así, como un interés bueno, pero de pronto se descontrola y nos lleva más allá de donde pensábamos. El placer, por ejemplo, íntimo entre hombre y mujer es bueno, es bendito, pero ese placer mal manejado puede llevar a un hombre a abusar de un niño o de una niña, que eso es un pecado grave y es un crimen. Nosotros tenemos precisamente la necesidad de lo que dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿De qué está hablando nuevamente Pablo? Del Espíritu Santo. Por eso todos los días es importante que nosotros supliquemos con oración, con súplicas, con llanto, la fuerza del Espíritu Santo que venga a liberarnos, que nos haga libres del pecado, que nos haga verdaderos pilotos de nuestra vida, dueños de nuestras posibilidades como personas, hombres y mujeres. Porque en la libertad está el verdadero ser persona, no en la esclavitud ni en la adicción, sino en una recta razón que nos permita la plenitud de la felicidad. Y Dios lo quiere para ti y para mí. Que Dios nos conceda finalmente tanto la claridad en la mente como la fuerza de su espíritu. Dios les bendiga, hermanos.